Hace mucho tiempo, mi abuela, cuando yo era niño, me daba algunas que otras medicinas que había aprendido de su mamá, de su abuela y de todos sus ancestros. El día de hoy, aquí en Cada Día Mejor, vamos a hablar sobre medicina tradicional que hasta ahora se mantiene en nuestras casas, ¿no? Y como tú bien has dicho, Diego, se mantiene de generación en generación. Y yo creo que la medicina tradicional tiene que tener su valor y tiene que ser posicionada como realmente lo es, un tipo de medicina. Sí, y además yo creo que ¿quién no aquí ha utilizado en algún momento de su vida algún tipo de medicina tradicional? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía cólicos, mi abuelita me decía el famoso tecito de orégano, ¿no? Y creo que, como tú dices, no hay que perderlo y hay que rescatar esa medicina tradicional y verla como un complemento para la medicina de hoy en día. Efectivamente, y por eso el día de hoy tenemos a un invitado súper especial. Él es John Eddowes, que es psicólogo clínico e investigador en medicina tradicional. John, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Y este es un tema súper interesante, así es que tenemos varias preguntas. Creo que Roberto quiere empezar con la primera. Yo tengo la primera, John, y primero te agradezco por estar con nosotros. John, ¿cuál es el rol, cuál es la posición de la medicina tradicional? ¿Por qué la medicina tradicional tiene que posicionarse en el lugar que tiene? De hecho, la OMS la reconoce como un tipo de medicina y es importante que en un país como el nuestro, que hace tanto uso de medicina tradicional, esa tenga un posicionamiento para que no se le transgreda ni se confunda con chamanería. Bien. El Perú es uno de los países más biodiversos del planeta. Además de ser un país biodiverso, es un país donde se han desarrollado múltiples culturas. En el Perú tenemos más de 60 lenguas distintas que se hablan. Cada lengua es un mapa del mundo y una forma de medicina, un entendimiento de las cosas. Todos los seres humanos en el planeta se han desarrollado sobre territorios y han ido conociéndolos y aprovechando los recursos naturales para satisfacer sus necesidades y desarrollar sistemas de medicina. En el Perú esto es inmenso, es grandioso, y sin embargo el bicentenario tiene un gran ausente hasta ahora, que es la medicina tradicional, la biodiversidad, el conocimiento de las plantas. Nuestros sistemas de salud pública son hechos de una manera colonial básicamente, y hemos venido desplazando del sistema oficial de salud aquello que se usa a lo largo y ancho del territorio y los conocimientos que esto tiene. Hoy en día en el Perú, si uno va a un servicio de salud no encuentra plantas. En China tienen hospitales de medicina moderna y hospitales de medicina tradicional trabajando en conjunto complementariamente y ayudándose. En el Perú, la medicina tradicional es algo que ha ido saliendo de la oficialidad desde la colonia, asentándose en la República, y son pocos los candidatos que hoy día te hablan de plantas, son pocos los candidatos que hablan de recursos naturales para el bienestar del país, para la salud pública. Nuestra gran biodiversidad debería estar presente en todas las postas de salud. Necesitamos jardines etnobotánicos donde recopilar plantas, transformarlas y desarrollar medicamentos diversos que pueden ser intercambiados. John, discúlpame que te interrumpa, me encanta lo que estás diciendo y eso me hace pensar un poco, entonces, ¿cuáles son la medicina tradicional más frecuente que aún se usa en el día a día, en el cotidiano, en las familias peruanas? Yo hice un manual de medicina natural para los guaguases. Lo que ocurre en todos los guaguases del Perú es que pasan el huevo y alivian a los niños. Que no lo entendamos aún, aunque ahora ya hay criterios que abarcan hasta la física cuántica que nos pueden explicar lo que está ocurriendo. Aunque no lo entendamos, a menos que los prejuicios raciales nos lleven a pensar que la gente hace tonterías, hay formas de resolver los problemas cotidianos que vienen funcionando desde hace tiempo y muchas veces la explicación es totalmente accesoria. Mientras sean útiles, la gente lo viene utilizando. Yo soy psicólogo clínico. Estamos ahora en una situación de pandemia y hay gente con serios problemas de salud mental. Dos grandes aliados son, uno, la naturaleza. Los jardines botánicos deberían ser los centros de terapia para muchas personas. En estos centros deberían haber
plantas medicinales debería haber actividades ligadas a la naturaleza, al cultivo, a la recopilación y propagación y transformación de especies vegetales, que en el Perú pues son tan numerosas que en realidad necesitamos un inventario de las plantas que podrían aprovecharse de inmediato en el sistema público de salud. Justamente, John, en ese punto te quería hacer una pregunta, porque ahora que hablas sobre el tema de pasar el huevo y las plantas, ¿no? Que hay una gran diversidad. ¿Qué tipo de plantas o terapias o prácticas con estas plantas justamente se hacen? ¿Y tú crees que se podría reemplazar a la medicina con este tipo de medicina tradicional con estas plantas? ¿Cómo ves esa interacción o en todo caso ese complemento? Ok, hay algunas cosas donde la medicina moderna tiene su sitio y nadie se lo puede discutir. Si a ti te atropella un automóvil, vas a un servicio de emergencia con alta tecnología. Pero si tienes un problema de depresión o si tienes problemas emocionales, ansiedad, hay muchos mejores resultados dentro de plantas tradicionales. En el Perú además tenemos las llamadas plantas maestras, que son plantas con las cuales se trabajan facultades de la mente y se resuelven problemas emocionales que son muy interesantes. La hoja de coca, la ayahuasca y el San Pedro. Claro. Nosotros tenemos en la formación del personal de salud y para la salud mental una formación que nos vuelve dependientes de proveedores farmacéuticos. Sin embargo, las alternativas en el país son muy amplias. Un gran antidepresivo es la hoja de coca, que ahora mucha gente la está consumiendo como harina. Con la ayahuasca se trabaja con problemas de ansiedad, con hechos traumáticos. Ahora inclusive se están trabajando con microdosis. Y lo que ocurre en el Perú es que no tenemos en las universidades a las plantas y a la sabiduría de las plantas como invitados privilegiados. Yo estoy convencido que el Bicentenario debería ser el momento de explosión de los jardines botánicos en cada municipio, en varios puntos de los gobiernos regionales, y que estos sitios se vuelvan las postas de salud interculturales. Tenemos políticas de salud intercultural aprobadas, sin embargo las prácticas que ofrece oficialmente el Estado carecen de estos recursos y carecen de estos conocimientos. Claro, John, nosotros podemos... Qué importante lo que nos estás mencionando, porque hay que revalorizar esto y es una oportunidad del Bicentenario, como tú bien dices, para retomar algo que tiene más de 200 años en el Perú, tiene toda la existencia que tenemos los peruanos en todas las culturas pre-incas e incas en haber desarrollado estas prácticas ancestrales. Y yo te quiero hacer esta pregunta sobre el impacto o el valor que tienen estas prácticas ancestrales en el tiempo moderno, pero por favor te pido que la respondamos después de la pausa. Nos vamos a una pausa en Cada Día Mejor y volvemos con ese tema tan interesante que es la medicina tradicional. Gracias por continuar con nosotros en Cada Día Mejor. Yo estoy impresionado con la desvalorización que ha tenido la medicina tradicional. En verdad a mí me ha sorprendido eso y creo que el Bicentenario es una oportunidad para revalorizarla. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto de revalorizar en el Bicentenario, porque no solo es revalorizar la medicina, sino es la cultura. O sea, porque la cultura es mucho más compleja que solo la medicina o el lenguaje o el baile, sino que es toda una cosmovisión que hay que volver a entender, que nos puede ayudar a conectar de nuevo con nosotros, ¿no? Me encanta esa palabra de cosmovisión, porque sí, definitivamente, y creo que hay algo importante, un punto clave, y es que hay que quizás estas plantas, sobre todo las que mencionaba John, ¿no? El ayahuasca, el San Pedro, la hoja de coca, que muchas veces se le relaciona con otro tipo de uso. Creo que, como tú dices, ¿no? Hay que revalorizar justamente el valor medicinal que tienen estas plantas y verlos como una alternativa de una medicina tradicional que creo que finalmente rescata no solamente, como dices tú, el tema cultural, sino también parte de la identidad de nuestro país, ¿no? Eso, que está en nuestra identidad. Y seguimos con John, y yo había dejado una pregunta sobre las prácticas tradicionales, John. Las prácticas tradicionales, en el momento actual, ¿cuáles son las que podríamos rescatar y que realmente la gente las sigue practicando y que tenemos que revalorizar? Depende de lo que los prejuicios raciales que todavía predominan en el país nos permitan. Porque hay curanderos que tienen un trabajo de la mente que realmente es destacable. Nosotros tenemos una diversidad
que nos puede permitir hacer ciencia de vanguardia sobre problemas de salud y formas de terapia. Sin embargo, pues cuando yo estaba en la universidad básicamente leíamos Freud y algunos psicólogos más bien contemporáneos que jamás pisaron este territorio, jamás tomaron ayahuasca, jamás vieron a una persona curar el susto o trabajar con gente en crisis severa y tratarlos de una manera eficaz, aunque no podamos explicar cómo. Entonces, dime tú en qué universidad puede ir un médico a hacer un posgrado de plantas. Sí, claro. Sí, pues, ¿Dónde puede un enfermero aprender de plantas? ¿Dónde puede una posta de salud aprovisionarse de medicina vegetal? El conocimiento es amplísimo. La medicina tradicional ha tenido su edad de piedra, su edad media, su edad moderna y va a tener su futuro. En China lo está teniendo. China exporta plantas medicinales y procesa sus plantas y hace medicamentos para determinadas cosas. En el Perú nosotros tenemos un atraso respecto al uso de nuestros propios insumos. Toda autoridad que entra ve que va a comprar, no que va a producir, ni que va a incentivar, ni que va a averiguar respecto a cosas que ya son eficientes. Nosotros tenemos sitios con aguas termales, con barro medicinal, con plantas medicinales, con gente que tiene una habilidad en sus manos muy grande y donde la gente podría ir a curarse, sin embargo no se ponen en valor. Las autoridades, los alcaldes, los presidentes regionales tienen que darle a los recursos naturales tan abundantes del territorio el espacio para que se conecten con su población, se refinen sus usos y se avance en la investigación científica, y cuanto más diversa es la oferta, más posibilidades tiene un paciente de escoger con qué quiere tratarse. John, Hace un par de años yo fui a salud acompañando a un oncólogo que quería hacer una investigación y por fastidiar la paciencia, en la sala de espera oncológica pregunté ¿a quién le gustaría tratarse con plantas? Ya se imagina la explosión que ocurrió. Claro. Claro. Y justo sobre eso que acabas de decir, John, me llama muchísimo la atención. ¿Qué tratamientos se pueden abordar con esa terapia tradicional, con plantas en específico, no? Todos aquellos que los prejuicios raciales en el territorio y en las autoridades dejen entrar, ¿no? O sea, pero haciendo la comparación con lo que decías hace un momento, por ejemplo, de, claro, si uno lo atropella un camión, no necesariamente se va... Hay espacio para todo. A nivel de atención primaria, la medicina tradicional puede brindar mucho bienestar y aprovechar los recursos naturales para problemas más bien de primera línea. Y además descongestionar los hospitales y los sitios que tienen unos procedimientos más complejos, ¿no? El bienestar se puede lograr en un aprovechamiento de los recursos naturales, desarrollando centros de terapia. Los municipios deberían tener estos jardines botánicos que sean puntos de acopio y propagación de especies medicinales y de información, y centros de procesamiento con tecnología intermedia. Ningún candidato habla de las plantas para el próximo periodo de elecciones. Nadie las menciona. Por ahí alguien mencionó el otro día cannabis y hoja de coca, que me llamó la atención. Pero fíjense, el Ministerio de Salud ha permitido que la cannabis regrese a las farmacias, porque estuvo por siglos, que regrese a las farmacias, y es una planta que no es nativa, se reconoce su utilidad, y además nadie discute que es superior que muchos fármacos y por eso la han vuelto a tomar. John, y justo... Pero eso no llevó a la medicina tradicional peruana en conjunto. John, disculpa que te interrumpa, porque justo sobre ese tema, hablando, ¿no?, de que está regresando esta planta que no es, digamos, propia del territorio peruano, y habiendo tanta oferta aquí, que es un tema definitivamente para rescatar, ¿tú crees que en los últimos años ha habido una especie de mayor interés o de migración hacia terapias en relación a lo espiritual? ¿Tú crees que más personas están buscando como estas alternativas, también algo que quizás la farmacología de hoy por hoy no llega a conectar en el tema espiritual? Extraoficialmente, porque me refiero fuera del sistema oficial, sí, y por montones. Y lo otro es, a ver, dime dónde hay un directorio de curanderos del Perú, ¿no? ¿El Estado acaso los inventaría, les da una casa, una universidad, un instituto? No hay nada, no hay nada. Hay un instituto de la papa, porque no hay un instituto de la coca, un instituto de la ayahuasca, un instituto del San Pedro. Son plantas muy promisorias para la salud mental, y además yo digo salud mental, pero lo psicosomático es tan intrincado que muchas veces, liberándose de ciertos aspectos emocionales, mejoran muchas cosas físicas. De hecho hay charlatanes, pero cada comunidad sabe quién es quién y sabe la historia de ese curandero, de esa persona,
qué cosa, a quienes ha ayudado, a quienes ha estafado, el valor de estos practicantes. Hay todo un personal de salud no oficial, fuera del Estado, y que atiende a mucha gente. Hasta hace pocos años, más de la mitad de las mujeres daban a luz con parteras. Sin embargo, no había apoyo, no había infraestructura, no había capacitación. Hay cosas que ocurren y se pueden mejorar. Un sistema de salud ordenado sabe reconocer signos de riesgo y derivar. No todo se tiene que hacer en determinado nivel. Ahora, ¿cuándo se va a sentar un curandero con un médico, con un ministro, con un presidente? ¿Cuándo van a hablar del valor de las plantas, de las reservas naturales, ¿no? Cada vez que se tumba un árbol gigantesco en la Amazonía se cae un ecosistema, se pierden a veces especies para siempre. Se quema la Amazonía, se derrama el petróleo. Sin embargo, ¿dónde están los inventarios de plantas? ¿Dónde está el procesamiento de plantas? ¿Dónde está el apoyo a que las medicinas que ya existen? ¿Dónde está el diálogo? ¿Algunos de ustedes han visto dialogar a grandes curanderos y decir, bueno, ellos piensan esto, concluyen esto, recomiendan esto al país? Sigue siendo fuera de la oficialidad. Un bicentenario, sin incluir medicina tradicional, sigue siendo tan racista, prejuicioso y colonial como casi el comienzo de la República, donde básicamente todo este conocimiento, todos estos recursos, toda esta fuerza espiritual que existe en este país desde hace milenios, no encuentra su lugar en la oficialidad. Y que era visto como brujería, exactamente. Muchas gracias, John. Hay brujería, perdóname, pero hay brujería, hay una técnica. Y eso no se estudia, no se entiende, claro, y se hablan idioteces, se dice todo es su gestión. Así es. Vayan y observen, vayan Así y es. Y de hecho en muchas partes... Tomen las plantas, vean cosas, claro, comiten con la gente. Y de hecho muchas partes incluso de la psiquiatría y de la psicología, en verdad son técnicas un poco más formales, por así decirlo, claro, de prácticas ancestrales que se han sistematizado. En algún punto tuvo que salir, ¿no? Te agradecemos enormemente. Yo rescato la revalorización, el mensaje que nos dejas, y yo creo que nuestros televidentes van a llevarse ese mensaje de que tenemos que revalorizar una medicina que existe en nuestro país desde que que existe en el mundo, desde que estamos en la faz de la tierra, que nació con el hombre, y que en verdad hay que darle su valor, y que ojalá algún día los médicos nos sentemos con los chamanes, nos sentemos con los curanderos a decir, bueno, pues, ¿cómo tú puedes ayudarme y cómo yo te puedo ayudar? Muchas gracias, John, te agradecemos por la entrevista, ha sido muy valiosa para nosotros. Cosa más. Sí, John, claro. Entra a imprenta, espero, la próxima semana mi último libro que se llama Ayahuasca y otros maestros. Con todo gusto. De hecho, hemos estado conversando de la ayahuasca. Sí. Muchas gracias, John. Buenísimo, John. Muchísimas gracias. Qué buena información, porque como dicen, ¿no? Hay tantas cosas ancestrales, tantas prácticas ancestrales que la medicina de hoy en día se basa en estas prácticas ancestrales. Hay una evolución, pero no por eso tiene que haber un divorcio en la conversación. Tiene que haber una interrelación y que se puedan complementar, como dices tú, para que podamos sacar lo mejor de ambos lados. Al final el objetivo es mejorar la calidad o la salud del paciente. Yo quiero seguir hablando de esto, por favor, pero tenemos que ir a una pausa porque así es la televisión. Nos vamos a una pausa y volvemos aquí en Cada Día Mejor. Ahorita volvemos. Ayahuasca. Gracias por continuar con nosotros en Cada Día Mejor. En verdad, este tema de la medicina tradicional a mí me llama mucho la atención, y yo en verdad quiero pedir como medio disculpas, porque al inicio yo dije que eso se podría confundir con chamanería, y en verdad la chamanería es parte de la medicina tradicional, claro. Y no debemos verla como brujería o algo, no sé, incluso como dijo John, sobre la física la cuántica. Brujería tiene un rol y hay que entenderlo y abrir un poco la mente, ¿no? A mí como pediatra me pasa cuando le pasan el huevo a los niños y tiene una función. Un efecto. Entonces, si yo le digo a la mamá, si se solucionó con eso y no le hace daño al niño. A mí me gusta esto de la física cuántica porque en algún momento escuché justamente de algún profesor en la universidad que decía que, claro, el efecto del huevo es que, como el huevo está en un proceso de absorber energía... Es una célula, al fin y al cabo. Es una célula más grande. Es una célula grande, entonces, es la célula más grande. Es la célula más grande, claro. Entonces está en este proceso de absorber energía, entonces absorber la energía de tu cuerpo, ¿no? Entonces, no me acuerdo muy bien cómo era ese proceso, pero me hacía mucho sentido. Y en verdad yo creo que hay que rescatar esa medicina tradicional. De hecho, yo en un momento no perdí mi pierna cuando un pastelillo me picó el pie, y no perdí la pierna justamente por ir a un
chamán, ¿no? A Claro. un curandero, Yo creo hablando que- hace yo- como 20 años atrás. Yo creo que es importante esto que mencionaba John del diálogo, ¿no? Poder tener un diálogo entre los diferentes especialistas, porque finalmente la medicina ancestral tradicional es un tipo de especialidad y que creo que tiene que ser revalorizada y se tiene que rescatar. Miren, yo siendo nutricionista veo los alimentos, que son algo natural, como una especie de medicina también. Entonces, definitivamente hay una conversación sumamente interesante ahí que se tiene que desarrollar. Y para seguir hablando un poquito más sobre este tema, tenemos a Gwen González en una nota. Ella es especialista en prácticas ancestrales y nos va a explicar un poquito más de qué va este tema, si es que vamos a ver la nota. Realizo todo lo que tenga que ver con un trabajo energético. Voy directamente a un acompañamiento tanto emocional como también a abrir heridas o bloqueos de infancia, pero también de vidas pasadas y también de la vida intrauterina, ¿no? Entonces, más o menos mi viaje es hacia atrás. El útero es el centro energético importante porque es el origen de la humanidad. Tú vienes de un útero, yo vengo de un útero. Y al conectar energéticamente a este centro, estás conectando con tu árbol genealógico. Y al conectar con tu árbol genealógico, estás como que activando la información que hay en ti y en tu linaje materno y paterno, ¿no? Entonces, actualmente hay una problemática y es que muchas mujeres tienen dolores menstruales, miomas, quistes, y yo acompaño a estas mujeres a que sus síntomas o señales físicas sean como atravesadas o sea, encontramos la causa, porque la causa es a nivel emocional, no a nivel físico. Akasha es un término en sánscrito que significa éter, y el éter es la información del alma. Entonces, al abrir tus registros akáshicos, estás conectando con tu plan álmico. Y tu plan álmico tiene que ver con vidas pasadas, con aprendizajes, pero también con propósitos y misiones y dones, ¿no? Entonces, al conectar con tus registros, estás un poco como sabiendo el plan, ¿no? Yo doy una metáfora que es como cuando vas al supermercado o vas a algún lugar con tu lista y sabes qué comprar, vas específicamente a eso, pero cuando estás yendo a un lugar por ir, como que te pierdes, ¿no? Como, ¿por dónde voy? Entonces, es un poco una guía, ¿no? Creo que todos tenemos rituales, así no los llamemos rituales. Creo que cada uno encuentra como su manera de navegar la vida, y siento que el ritual es hacer consciente lo inconsciente, o sea, es hacer materia lo energético, ¿no? Entonces, cuando uno está decretando, cuando uno afirma, cuando uno hace un acto psicomágico, está diciéndole al universo: estoy listo, lista para materializar. Creo que somos naturaleza, y creo que desconectarnos de la naturaleza es como obviar la mitad de lo que somos. Para mí la naturaleza es la gran maestra, es donde está la sabiduría. Siento que la naturaleza nos está enseñando siempre sobre movimiento, sobre ritmo, sobre lo salvaje, sobre nada es estático. ¿Y por qué tenemos que estar conectados a la medicina tradicional? Yo creo que la respuesta es porque fue efectivo para nuestros ancestros y para las antiguas civilizaciones, y el mundo actual no está siendo efectivo. Entonces, así de simple. De verdad que me ha encantado esa nota con Gwen. Es algo que a veces uno no tiene presente, esta energía que va arrastrando, ¿no? Desde los ancestros. Y yo lo entiendo un poco así como el árbol genealógico, ¿no? O sea, uno tiene que ir rescatando, pasitos atrás para poder ir viendo qué cosa ha pasado a lo largo de la historia de nuestra mamá, papá, abuelos y demás. Y quizás ahí encontrar una causa, una razón, una raíz de qué podría ser lo que nos está afectando a nosotros, ¿no? Y aquí viene esto de la cosmovisión que tú mencionabas. Me parece muy interesante esto del árbol genealógico, porque también si lo pasamos a la medicina farmacológica, clásica que usamos normalmente, hablamos también de lo heredado, ¿no? Claro. Las enfermedades heredadas, ¿no? Que tiene mucha relación con eso del árbol genealógico. Y abrir la mente, o sea, Claro. en verdad, yo me llevo de este programa la lección de que los médicos no podemos ver así, los médicos tradicionales no podemos estar así, como con un caballo en una carrera de caballos, ¿no? Tenemos que abrir la mente, hay que respetar esta cosmovisión, que estamos en un país que tiene
ancestralmente una medicina milenaria. Y sobre Claro. todo eso, que es un país tan ancestral, que tiene una cultura tan milenaria y tiene esta riqueza, ¿no? Que es tan... Esta biodiversidad. Esta biodiversidad, sí, de plantas, de cultura, de todo, que finalmente tiene que ser, como tú dices tú, rescatada, respetada, ¿no? Respetada. Y darle la importancia que merece, porque finalmente nosotros podemos beneficiarnos, y como dije en el bloque anterior, lo ideal o el objetivo finalmente, independientemente de la rama de medicina que tú practiques, es lo mejor para el paciente. Así es, Si puede haber un exactamente. complemento, entonces Así es. Y en buena hora. Lo mejor para el paciente, entendiendo al paciente en su propio contexto. Y de ¿no? manera su integral. propia Individualizar. comunidad, Exacto, y de manera integral. exactamente. Aparte del individualizar, quiero que individualicemos este comentario de que pueden dejar sus comentarios, sus aportes, sus preguntas o sus de repente sus Dudas. propuestas, sugerencias en nuestras redes perdón, en nuestra comunicación, J. en redes, ¿no? En Instagram, por ejemplo, para que nosotros podamos seguir aumentando esta información deliciosa que viene todos los días Y aquí en Cada Día nutritiva. Mejor. Y Y nutritiva. nutritiva. Me encanta Muchas nutritiva. gracias. Esto ha sido Así el programa. Así es que adiós, nos vemos. nos vemos en en el Nos siguiente. vemos la Chao. siguiente. Adiós.